Buen día, nosotros somos el equipo 6 y vamos a presentar nuestra investigación y análisis de la situación problema. Para empezar, vamos a ver la situación actual en México en torno a las energías renovables. En México, solo el 30% de toda la energía consumida viene de fuentes renovables. De esto, solo el 0.3% viene de energía solar. En 2018, México generó 2.2 terawatts hora. También hay 44 plantas solares en 14 estados. La CENER estima que para 2030 se generen 12.697 gigawatts hora. México recibe una gran cantidad de radiación solar. Recibe una radiación solar equivalente a 4.4 a 6.3 kilowatts hora sobre metro cuadrado al día. Ahora hablaremos del principio de operación de los sistemas fotovoltaicos. Una celda fotovoltaica aprovecha la radiación que emite el sol para producir un voltaje y una corriente. Un módulo fotovoltaico son varias celdas fotovoltaicas arregladas y un arreglo de módulos fotovoltaicos son muchos módulos fotovoltaicos arreglados o en serie o en paralelo. Para obtener de manera experimental el voltaje de un circuito abierto y de un cortocircuito de un módulo fotovoltaico, se debe primero iluminar el módulo con alguna fuente de luz externa y controlable. Para posteriormente medir el voltaje, se tiene que utilizar un voltímetro y conectar el lado positivo del voltímetro en el positivo del módulo y negativo en el negativo del módulo. Para poder analizar de manera experimental las características corriente y voltaje y potencia y voltaje de un módulo fotovoltaico, se deben graficar como las que presentamos a continuación. Continúo explicando cómo calcular la energía producida por un sistema fotovoltaico, para lo cual se necesita conocer de antemano la radiación media diaria, que para este proyecto se toman 6.204 kilowatts por hora en la zona en la que se va a instalar y la máxima potencia del sistema fotovoltaico. Posteriormente se multiplican dichos datos para obtener la energía anual que el sistema puede generar. Además de esto, se puede dividir este valor entre 30 para obtener el promedio de kilowatts por mes y luego dividir entre 1000 para obtener los kilowatts por hora generados. Para lo cual sería necesario en este proyecto 8 paneles fotovoltaicos para generar una media del promedio necesario para la generación de energía, teniendo en cuenta que un panel solar cuesta 10,000 pesos para un total de 80,000 pesos en total para hacer la instalación del sistema fotovoltaico requerido. A continuación se explicará cómo utilizamos instrumentos de medición para obtener las características corriente-voltaje y potencia-voltaje de módulos fotovoltaicos conectados en serie y paralelo. Como base se utiliza un archivo predeterminado con una celda fotovoltaica con un voltaje de entrada simulando la luminosidad y un voltaje de salida simulando la carga. Se formó un módulo de 6 celdas en serie y de tal manera se observa en la gráfica cómo cambia la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. Para simular paneles solares en su aplicación en la vida real, se conectaron dos módulos en paralelo y podemos ver cómo la corriente se suma y el voltaje se mantiene constante. Ahora tenemos un arreglo de dos módulos conectados en serie y como se puede apreciar en la gráfica, se mantiene la misma corriente aunque se tenga un cortocircuito y el voltaje se duplicó en comparación a cuando se tenía un solo módulo. La potencia máxima para este circuito fue de 3.66 watts. Ahora mencionaré un factor que afecta a un módulo fotovoltaico y para esto se hizo una prueba con un circuito en serie y uno de los módulos fue afectado por sombra. Para esto se redujo el valor de la fuente de dicho módulo al 70% de su valor original. Para este caso, la corriente del cortocircuito también se redujo a un 70% de su valor original y el voltaje del circuito abierto fue de 7.09 volts. Para este caso, la potencia máxima fue de 2.74 watts. Para finalizar, respecto al desarrollo en general de la situación problema, como equipo consideramos que es de gran importancia el conocer acerca de las condiciones actuales del país en cuanto a la demanda de energía y las fuentes de energía utilizadas para suplir dicha demanda, porque de esta manera es posible investigar acerca de las características de las mismas para que en un futuro nuestro país tenga la posibilidad de aprovechar de mejor manera los recursos que tiene para la generación de energía mediante el uso de fuentes renovables, lo cual a largo plazo tendrá un impacto positivo en el medio ambiente. Muchas gracias por su atención y felices fiestas.